Bueno, este es el ejercicio 2, el inciso B del seminario 7 de termodinámica. Me plantea varias ecuaciones químicas que se tratan de procesos ya sea de transformación física o de transformación química. La consigna dice a presión constante, en cuáles de estos procesos el sistema hace trabajo sobre su entorno, en cuáles el entorno hace trabajo sobre el sistema y en cuáles no se intercambia trabajo. Comencemos por el primero, en el cual tenemos una transformación física del mercurio líquido que se está evaporando y convirtiendo en mercurio gaseoso. Como el mercurio es un metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, ¿sí? Se encuentra simplemente como átomos, no como moléculas. Entonces podríamos dibujar el primer estado como átomos de mercurio que al estar en estado líquido están muy cercanos unos de otros. En el segundo estado, el mercurio se ha evaporado, por lo cual sus átomos se encuentran mucho más separados que antes, ¿sí? Para lograr esa separación de los átomos de mercurio, el entorno tiene que haber entregado calor al sistema compuesto por mercurio. Al entregar calor, las moléculas aumentan, en este caso, los átomos aumentan su energía cinética, aumentan la velocidad con la que vibran y pueden distanciarse unos átomos de otro. Entonces, si este mercurio estuviera contenido en un recipiente en estado líquido, sobre él tuviéramos un émbolo móvil, sobre el que se está ejerciendo simplemente la presión atmosférica, ya que dice que todos estos procesos se realizan a presión constante, podemos decir que podrían estar a la presión atmosférica. Cuando le entrego calor a este sistema, el mercurio empieza a evaporar y esos átomos que pasan al estado gaseoso empiezan a ejercer presión sobre las paredes del recipiente, ¿sí? Entonces, esa presión que ejercen los átomos de mercurio puede hacer subir ese émbolo móvil y expandir el volumen del sistema. Con lo cual, en este primer proceso, en esta primera transformación física, el sistema sí ejerce un trabajo o realiza un trabajo sobre el entorno. ¿Qué pasa con el segundo sistema? En el segundo sistema tenemos 3 moléculas de oxígeno gaseoso que se están transformando en 2 moléculas de ozono, ¿sí? Acá hay un cambio de volumen, evidentemente. Si el proceso se realiza a presión constante, este proceso lo podemos graficar como que por cada 3 moléculas de oxígeno vamos a obtener 2 moléculas de ozono. De esta manera, el sistema de alguna manera se está ordenando, se está reduciendo en volumen, ¿sí? Por lo cual el volumen 1 o el volumen del sistema en el estado 1 va a ser mayor que el volumen del sistema en el estado 2.
si el volumen se reduce, esto es porque el entorno va a realizar un trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Suponiendo que todo este proceso se realice a presión atmosférica, de manera abierto a la atmósfera, de manera que no varíe la presión externa que se ejerce sobre el sistema. En el proceso 3 tenemos sulfato cúprico pentahidratado. Es una sola sustancia que se encuentra en estado sólido, y en el producto tenemos el sulfato cúprico puro, y por otro lado tenemos las moléculas de agua que se han evaporado. Entonces, si de vuelta podemos imaginar que tenemos a ese sulfato cúprico pentahidratado, en este caso sólido, y lo tenemos encerrado contenido en un recipiente que tiene un émbolo móvil sobre el cual se está ejerciendo la presión atmosférica. Al sistema se le entrega calor para poder evaporar esas moléculas de agua. Es un proceso común de secado de una sal o de cristales de una sal que tienden a hidratarse, tienden a humedecerse. Cuando se los coloca en una estufa, se le entrega calor generalmente seco, que es aire seco calentado. Ese calor hace que las moléculas de agua se evaporen, y esas moléculas de agua que se evaporan ejercen presión sobre el émbolo y sobre las paredes del recipiente, lo cual puede hacer expandir ese volumen, con lo cual el volumen 1 va a ser menor que el volumen 2 del sistema en la segunda etapa del proceso. Entonces, al tener una expansión, vamos a ordenar un poquito acá. Vamos a dibujarle el tercer inciso acá. ¿Sí? Podemos utilizar este mismo esquema del proceso 1 para el 3, y como el volumen 1 va a ser menor que el volumen 2, entonces esto quiere decir que el sistema se ha expandido en contra de la presión atmosférica, con lo cual el sistema está haciendo un trabajo sobre el entorno. ¿Sí? Y en el último inciso tenemos una transformación química mediante la cual se combina hidrógeno gaseoso con flúor gaseoso para obtener fluoruro de hidrógeno gaseoso. La estequiometría de esta reacción me dice que por cada molécula de hidrógeno que se combina con una molécula de flúor se obtienen 2 moléculas de fluoruro de hidrógeno. Entonces, de este lado, por unidad de volumen, tengo 2 moléculas del lado de los reactivos, y del lado de los productos también tengo 2 moléculas. ¿Sí? Si tengo el mismo número de moléculas estequiométricas de un lado y del otro, entonces quiere decir que el volumen no ha variado, se mantiene constante. Entonces, en este cuarto proceso de reacción química, si no varía el número estequiométrico de moles o de moléculas en el proceso, el volumen se mantiene constante. Y si el volumen se mantiene constante, no existe un trabajo PV o un trabajo que resulte de la presión por el cambio de volumen.
Ya que el cambio de volumen, en este caso es 0, el trabajo también va a ser 0, es decir, no se está produciendo trabajo.